Escocia sin límites, capítulo 51. Hola, bienvenidos un viernes más a Escocia sin límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es 3 de julio de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia, y hoy tenemos un capítulo muy interesante porque hoy voy a daros 6 consejos para planificar vuestro viaje si queréis venir por vuestra cuenta. Bien, pues yo divido los viajes en 3 fases. Todos los viajes tienen 3 fases, da igual que sea a Escocia, que sea a Francia, que sea a Italia, da igual porque todos tienen estas 3 mismas fases. La fase A sería la fase de planificación. En esta fase pues tenemos toda la ilusión, estamos organizándolo todo, hacemos las reservas, todo esto es la fase A, fase de planificación. Luego tenemos la fase B, que es el objetivo real del viaje, la fase de la ejecución. En esta fase pues es la que vamos a hacer el viaje tal cual habíamos planificado, bueno, tal cual no, porque yo siempre digo que es un 95% de lo que habíamos planificado, si lo hemos planificado bien, porque habrá un 5% que sí que puede destinarse a lo que son los imprevistos, ¿no? Nadie sabe si vamos a pinchar una rueda, nadie sabe si va a haber algún problema en el hotel, estos son imprevistos que realmente es lo menos preocupante, porque si lo hemos planificado bien, tampoco hace falta planificar plan A, plan B, plan C, es decir, al final, si lo hemos hecho bien, pues esto se minimiza al máximo. Y luego está la fase C, la fase de recuerdo. Esa fase sí que va directamente relacionada con la fase de ejecución. El recuerdo que tendremos del viaje es según hayamos ejecutado ese viaje, va a ser mejor o peor, pero es que además también va directamente relacionado con la fase A, porque si hemos preparado mal un viaje, lo habremos ejecutado mal y el recuerdo quizá no sea el ideal. Estas son las 3 fases claramente diferenciadas de lo que sería un viaje. Entonces, resumiendo, la planificación se hace para tener una ejecución óptima y la ejecución se hace para tener un recuerdo óptimo. Siempre planificamos una fase por adelantado y están las 3 estrechamente relacionadas. Pero por ahora vamos a olvidarnos de la fase B, de la ejecución, y vamos a olvidarnos de la fase C, que sería la del recuerdo. Vamos a centrarnos exclusivamente en la fase A, planificación. Dentro de la planificación, para venir a Escocia hay 3 opciones que puedes elegir para, digamos, planificar tu viaje a Escocia. La primera opción sería contratarlo todo, un viaje contratado. La segunda opción sería un viaje semi-contratado. Y la tercera opción sería un viaje por tu cuenta, totalmente por tu cuenta. La primera opción es contratar a una agencia de viajes para que planifique todo el viaje que queremos hacer. Hay gente que viaja todos los años con la misma agencia porque confían en ellos, porque siempre lo han hecho, porque nunca han tenido ningún problema y además porque hacen un pago y se olvidan de todos los detalles farragosos que tiene la preparación. Porque no nos engañemos, la preparación es muy ilusionante, es muy bonita, pero también hay puntos, hay momentos donde requiere mucho tiempo y donde en ocasiones pues no nos apetece meternos ahí. Además, sabemos una cosa, si pagamos un viaje, sabemos que está bien organizado porque lo hace un profesional. Si lo hacemos nosotros, corremos el riesgo de, al desconocer el sitio al que vamos, pues cometer errores que luego comentaremos. Así que las agencias subcontratan todo el viaje, subcontratan los vuelos, subcontratan los traslados, subcontratan los alojamientos, subcontratan la ruta, lo hacen todo para que tú no tengas que hacer nada más que ir al día que toca el viaje, disfrutarlo y luego pues que te quede un buen recuerdo. Y se acabó. Luego están los viajes semicontratados. Y tú dirás, ¿qué es esto de un viaje semicontratado? Bueno, pues es un viaje donde tú te encargas de los vuelos, tú te encargas de los alojamientos de Edimburgo, pero contratas una ruta de varios días donde en esa ruta los alojamientos ya se encarga la agencia, el operador local de Edimburgo. Pues, por ejemplo, en mi caso, Mundo Escocia, mis clientes son así. Ellos se encargan de reservar los vuelos, se encargan de reservar los alojamientos de Edimburgo porque mis tours salen desde Edimburgo, hacen o 3 días o 5 días, hay 2 opciones, y luego vuelven otra vez a Edimburgo, con lo cual los alojamientos en ruta están incluidos, pero los alojamientos en Edimburgo sí que hay que preocuparse por reservarlos, y esto es un viaje semicontratado.
Y luego están los viajes que muchos me preguntáis, ese viaje que queréis organizar desde cero, queréis alquilar un coche, queréis alquilar una autocaravana y queréis establecer una ruta para hacer vuestro viaje ideal. No el mío, no el de otro, el vuestro. Vuestro viaje ideal solo depende de vuestra planificación y para eso hace falta tiempo y hace falta tener unos conocimientos básicos sobre todo lo que vamos a ver. Pero hoy quería daros 6 consejos para que a la hora de planificar vuestro viaje pues falléis lo menos posible, si es posible no falléis, porque de esa manera tendréis un viaje ideal. Y el primero de estos 6 consejos que te quiero dar es que sigas un orden lógico. Es una cuestión de organizarse bien. Tienes que pensar que lo primero que tienes que saber es cuánto tiempo va a durar tu viaje. En otras palabras, cuánto tiempo vas a pasar en Escocia. Y a veces esto no depende exclusivamente de ti. A veces depende de las combinaciones aéreas, con lo cual lo primero que debes hacer es reservar o por lo menos mirar los vuelos, la combinación de vuelos que te va a traer a Escocia y después te va a llevar de vuelta. Luego, en base a tu día de llegada y a tu día de salida, empieza a planificar tu itinerario por días. Es decir, construye una ruta en base al tipo de viaje que quieres hacer. Y por último, ya en base a esta ruta que vas a hacer, busca los alojamientos que menos te trastoquen ese itinerario. Si cambias el orden y haces la ruta antes de tener los vuelos, te digo por experiencia que te tocará modificar el itinerario. Siempre pasa, te faltará un día o te sobrará un día si los vuelos no se ajustan. Al final, esto suele ocurrir con mucha frecuencia. El segundo consejo que os quiero dar es el tema de que miréis vuestro viaje con mucha antelación. Preparad vuestro viaje con al menos un año de antelación. Tened en cuenta que vais a tener que hacerlo todo. Vais a tener que reservar los vuelos, vais a tener que reservar los alojamientos, la ruta, todo va a tener que estar preparado con tiempo. Esto es preferible que lo hagáis con mucho tiempo porque, como os he dicho antes, los hoteles, los alojamientos, es lo último que se mira. Esa casa rural, ese hotel, es lo último que vas a reservar en base a tu ruta y en base a tu disponibilidad de días. Por eso, hacerlo cuanto antes es lo más sensato porque de esa manera encontraréis el hotel que buscáis, el hotel que os cuadra en la ruta, porque si esperáis, por ejemplo, a planificar 6 meses antes, esto va a ser difícil que podáis encontrar. Pues la gente reserva con mucha antelación. Yo en mi caso, por ejemplo, con Mundo Escocia, os digo que tengo que reservar los hoteles con un año de antelación, precisamente para que cuando alguien me reserva un tour, tener plazas para esa persona. Por eso os digo que tened la previsión para reservar todo con antelación. El tercer consejo es que siempre miréis muy bien, comparéis muy bien el tema de alquilar un vehículo, porque tanto si queréis alquilar un coche como si queréis alquilar una camper o una autocaravana, lo que sea, hay diferentes compañías que ofrecen el mismo servicio, pero las condiciones de todas las compañías no son exactamente iguales. Por eso os recomiendo que comparéis muy bien todo esto, porque quizá lo barato sale caro al final. Tenéis que ir a una compañía que os ofrezca garantías, que os ofrezca una asistencia en carretera. No os vayáis siempre a lo más barato, simplemente comparad y decidid. Mi cuarto consejo es que utilicéis Google Maps de forma inteligente. ¿Por qué digo esto que parece tan obvio? Pues porque mucha gente utiliza esta aplicación mal. Cuando la usamos para conducir es muy fácil porque podemos introducir un itinerario y la propia aplicación pues funciona como un navegador. Esto supongo que lo sabéis, te dice cuánto tiempo te queda para el siguiente destino, etcétera, ¿no? Es muy práctico. Pero no, yo digo cuando la usamos para planificar nuestros días de ruta. Hace unas semanas un señor me hacía una consulta con una ruta que había preparado él y me pedía mi opinión. Y recuerdo que en un día, el primer día de ruta, salía desde Edimburgo, llegaba al castillo de Dunnottar, luego iba hasta el castillo de Eilandonan y dormía en Portree. ¿Vale? El hombre me decía que Google Maps le había dicho que esto era posible porque eran 8 horas de trayecto y que saliendo a las 9 de la mañana llegaría a las 5 de la tarde a Portree, a su hotel. Bueno, yo le dije que esto no es así porque primero, si miráis un mapa, tienes que atravesar toda Escocia. En un día tienes que atravesar prácticamente toda Escocia. Él había mirado el tiempo, pero no había mirado la distancia. Son 600 kilómetros, que no son en autovía, son en carreteras que os puedo decir que ya las veréis cuando vengáis, y los que habéis venido ya sabéis cómo son. Son carreteras que, cuidado, porque 600 kilómetros se hacen largos. Son 8 horas si no hay tráfico. Si vas a una determinada velocidad, Google Maps te calcula todo esto en base a que tú no vas a parar. No vas a parar ni siquiera a ir al baño. Vas a llegar a Dunnottar, vas a pasar por Elgin, vas a pasar por Inverness, vas a pasar por el lago Ness, no vas a parar, vas a seguir y vas a llegar hasta el castillo de Eilandonan, que tampoco vas a parar, y vas a llegar a tu hotel a las 5, eso si no hay tráfico.
sí, es cierto, pero creo que no se puede preparar una ruta así. Claro, el problema es que solo tenía 3 días. Bueno, si solo tienes 3 días, evidentemente no puedes ver toda Escocia. Y esto es lo que al final entendió, porque al final ese viaje se planificó de otra forma para que pudiese ver menos cosas, porque es que lo que quería ver era imposible en 3 días, y lo que iba a verlo con calidad, que es de lo que se trata. Yo os recomiendo que siempre el tiempo que os da Google Maps de conducción no pase de las 3 horas y media. Siempre que esté entre las 3 horas y media, si queréis estirarlo mucho, porque pero 4 horas ya me parece mucho, porque después igual no son 4, igual después son 5, porque resulta que había obras en la carretera. Por eso hay que tener en cuenta todas estas cosas para planificar una ruta de día a día, porque al final esta ruta de 7-8 días que vais a hacer se planifica día a día, y este es mi cuarto consejo. El quinto consejo es que tengáis en cuenta también que tendréis que almorzar y tendréis que cenar. Y esto no lo digo solo por los tiempos, sino también a nivel logístico. Hay muchas veces que vais a estar en zonas donde no va a haber ni siquiera un supermercado. Tenéis que tener la previsión de llevar algo para poder comer, si vais a comer de picnic o vais a comer en el coche, o incluso si vais a buscar un restaurante, pues tener esa previsión de en la ruta tener claro dónde vais a comer en cada momento. Y sobre todo también cenar, porque hay hoteles que os van a permitir entrar a las 10, pero no os van a dar de cenar después de las 8:30. Por eso digo que es importante tener en cuenta que aquí también se cena antes. Comer, ya os digo, se puede almorzar por vuestra cuenta, de picnic, de restaurante, pero cenar sí que es importante que tengáis claro que hay restaurantes que cierran pronto. Y mi último consejo es que una vez tengáis ya clara la ruta, con los tiempos, con todo lo que queréis incluir, con dónde vais a alquilar ese vehículo y con las zonas donde vais a dormir más o menos claras ya, antes de reservar los hoteles, consultéis con un profesional que esté en Escocia y que se dedique a esto, porque quizás hayáis pasado algo importante por alto. Escocia no es un destino barato, ya lo sabéis, es decir, una consulta que a lo mejor os puede costar relativamente poco, quizá puede evitaros algún problema de planificación que pudiese derivar después en un desembolso bastante mayor. Bueno, pues claro, aprovecho este punto para deciros que yo mismo voy a ofrecer este servicio en la web de Escocia Sin Límites con una videollamada para todos aquellos que quieran ayuda con su ruta o que directamente me digan, mira Andrés, yo quiero hacer una ruta en coche pero no tengo ni idea, planificar una ruta desde cero según los gustos de cada persona. Esto estará en breve en la web, estoy trabajando en ello y en cuanto esté pues habrá un calendario donde se podrá reservar por fecha, una hora, digamos un hueco para hacer esa videollamada. Hasta ese momento, si a alguien le urge que tiene el viaje en septiembre, en octubre, no sé, hay casos que ya me han consultado, bueno, podéis hacerlo en escociasinlimites@mundoescocia.com. Vale, esto es un servicio que va a quedarse ya en la web y que vais a poder utilizarlo durante todo el año. Si queréis más información de precios y tal, me enviáis un correo electrónico y os informo. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda este capítulo a la hora de sentaros y planificar qué queréis ver en Escocia, cómo queréis hacer vuestro viaje y sobre todo si queréis hacerlo por vuestra cuenta, empezad a planificarlo ya. Y como os he dicho, si necesitáis algún tipo de ayuda, aquí estoy disponible con el tema de las asesorías online. Y también, si quisierais venir con un operador, pues qué mejor operador que Mundo Escocia, donde también estaré yo aquí para enseñaros todos los rincones que tiene este maravilloso país. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar ahí un viernes más conmigo y si tenéis alguna pregunta para el podcast sabéis que podéis enviarla en www.escociasinlimites.com. Dicho esto, pues bueno, solo me queda deciros que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.